Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que este día los esté colmando de alegría, energía y muchísima inspiración. Yo por mi parte estoy que no quepo en mí de la emoción. ¿Y saben por qué? Porque hoy nos sumergimos en un tema que me tiene completamente fascinado. Un tema que resuena en el corazón de muchos, un tema que evoca sentimientos de romance, admiración y por supuesto un poquito de nostalgia. Hoy amigos vamos a adentrarnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y creer en el amor, como si de un cuento de hadas moderno se tratase. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, en el brillo de las alfombras rojas y las fotos glamurosas. Hoy vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a explorar, analizar y desentrañar la inspiración constante que Kerem ha revelado en una reciente y jugosa entrevista. Sí, como lo escuchan. Prepárense porque vamos a bucear en cada detalle, en cada palabra, en cada gesto. Vamos a desmenuzar la entrevista frase por frase, y créanme, hay muchísima tela que cortar. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones, pónganse cómodos y abran sus mentes porque nos embarcamos en un viaje emocionante, lleno de emociones y descubrimientos. Y como siempre, antes de que empecemos, quiero pedirles algo que es fundamental para el crecimiento de este canal: suscríbanse. Suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque les prometo que vienen cosas buenísimas, análisis profundos, entrevistas exclusivas y muchísimo más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La verdad, cuando escuché sobre esta entrevista, mi corazón dio un vuelco. Como les decía, Kerem Bürsin, un actor que admiro muchísimo por su talento, su carisma y su autenticidad, hablando sobre inspiración, y la conexión con Hande Erçel, una actriz que también me parece increíble, con una belleza que deslumbra y un talento que florece, tenía que saberlo todo. No podía esperar. Necesitaba sumergirme en ese universo de palabras y emociones que Kerem iba a compartir con el mundo. Y bueno, después de investigar a fondo, de analizar cada frase, cada pausa, cada mirada, puedo decirles que hay muchísima tela que cortar. Para empezar, y creo que es fundamental, quiero dejar claro algo: la relación entre Kerem y Hande fue, y creo que sigue siendo, un fenómeno. Un fenómeno que trascendió las fronteras de la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. No solo por la química innegable que tenían en pantalla, que era explosiva. Que irradiaba una energía, una conexión, una complicidad que traspasaba la pantalla y nos hacía sentir parte de su historia. Esa química, esa chispa, era palpable, tangible, y nos enganchó a todos desde el primer momento. Pero además, y quizás esto sea lo más importante, la relación entre Kerem y Hande fue un fenómeno por la forma en que se complementaban fuera de la pantalla. Eran una pareja que irradiaba, ¿cómo decirlo?, felicidad. Esa felicidad que se manifestaba en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se apoyaban mutuamente. Y esa felicidad, esa alegría de estar juntos, se transmitía a todos los que los veían. A través de las redes sociales, donde compartían momentos de su vida cotidiana, donde se mostraban tal y como eran, sin poses, sin filtros. A través de las entrevistas, donde hablaban con cariño y respeto el uno del otro. A través de los eventos, donde se mostraban radiantes, felices y cómplices. En la entrevista, Kerem habla de Hande con una admiración, que se nota a leguas. Es evidente, se percibe en cada palabra, en cada entonación. Utiliza palabras como inspiración constante, motivación, y apoyo incondicional. Y quiero dejar esto muy claro, no son palabras vacías, no son frases hechas que se dicen por compromiso. Se siente la sinceridad en cada frase. Es como si realmente estuviera hablando de alguien que ha tenido un impacto significativo, trascendental, en su vida. Alguien que ha dejado una huella imborrable en su corazón y en su alma. Una de las cosas que más me llamó la atención, y que creo que es el núcleo de todo este análisis, es cómo Kerem describe la forma en que Hande lo inspiraba a ser mejor. Dice que ella lo empujaba a salir de su zona de confort, a explorar nuevas facetas de sí mismo, tanto a nivel personal como profesional. Y eso, amigos, es algo sumamente valioso en cualquier tipo de relación, ya sea amorosa, de amistad o familiar. Tener a alguien a tu lado que te impulse a crecer, a superarte, a desafiar tus límites, a explorar tu potencial, es un tesoro invaluable.
Es un regalo que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Kerem describe a Ande como una fuerza motriz en su vida, una persona que lo animaba a tomar riesgos, a probar cosas nuevas, a no tener miedo al fracaso. Alguien que creía en él, incluso cuando él mismo dudaba de sí mismo. Y eso, señoras y señores, es la esencia misma de la inspiración. Es tener a alguien que te impulsa a ser valiente, a ser audaz, a perseguir tus sueños sin importar los obstáculos. Además, Kerem destaca la importancia del apoyo mutuo. Habla de cómo Ande siempre estuvo ahí para él, en los momentos buenos y en los malos. De cómo lo animaba cuando sentía desánimo, lo escuchaba cuando necesitaba desahogarse, lo comprendía cuando se sentía incomprendido. Y eso es fundamental. En cualquier relación, sea de pareja, amistad o familiar, el apoyo es la base, el cimiento sobre el que se construye la confianza, la complicidad y el amor. Saber que tienes a alguien que te respalda incondicionalmente, que cree en ti incluso cuando tú mismo no lo haces, que te da la mano cuando te caes y te ayuda a levantarte, es algo que te da la fuerza y la motivación necesarias para seguir adelante. Y no nos olvidemos de la parte profesional. Kerem, en la entrevista, también menciona cómo Ande lo inspiró a nivel artístico. A explorar diferentes personajes, a arriesgarse, a experimentar con nuevas formas de expresión. Es como si Ande fuera una musa, una fuente inagotable de creatividad para él. Una persona que con su propia presencia, con su propia energía, lo motivaba a explorar nuevos caminos, a salir de su zona de confort, a desafiar sus propias limitaciones. Y eso, amigos, es increíblemente inspirador para cualquier artista, para cualquier persona que se dedique a la creación y al arte. Ande, según Kerem, no solo era su pareja, sino también su confidente, su amiga, su compañera de trabajo, su fuente de inspiración. Una persona que entendía su mundo, sus inquietudes, sus sueños, y que lo apoyaba incondicionalmente en cada paso que daba. Pero, ¿qué significa realmente inspiración constante? Creo que va mucho más allá de simplemente admirar a alguien o sentirse motivado por su presencia. Para mí y creo que para muchos de ustedes, significa tener a alguien que te reta a ser tu mejor versión, que te ayuda a crecer como persona, que te apoya en tus sueños y que te impulsa a alcanzar tu máximo potencial. Es tener a alguien que te muestra que todo es posible, que te cree capaz de lograr lo que te propongas, incluso cuando tú mismo dudes de tus capacidades. Es tener a alguien que te anima a salir de tu zona de confort, a tomar riesgos, a experimentar, a explorar nuevos caminos. Es tener a alguien que te hace sentir vivo, que te llena de energía y que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Y parece ser por lo que Kerem dice que Ande fue y posiblemente sigue siendo, esa persona para él. Una persona que dejó una huella imborrable en su vida y que sigue inspirándolo, incluso después de que su relación haya llegado a su fin. Ahora hablemos de la conexión que tenían en pantalla. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué química! ¡Qué magia! En Love is in the Air, la serie que los unió y que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, la chispa era innegable, palpable, evidente. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, la forma en que se complementaban, todo era mágico. Era como si la pantalla no fuera suficiente para contener la intensidad de sus sentimientos. Y creo que esa química, esa conexión que veíamos en pantalla, no solo era parte del guión, no solo era el resultado de un trabajo actoral impecable, sino que también era el reflejo, la manifestación, de lo que sentían el uno por el otro en la vida real. Era una conexión que trascendía la ficción, que se extendía a la vida real, y que nos hacía creer en el amor verdadero, en el amor a primera vista, en el amor que lo puede todo. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que rompió récords de audiencia y que conquistó a un público internacional. Y gran parte de ese éxito, estoy convencido, se debió a la conexión innegable, a la química explosiva, a la complicidad perfecta que existía entre Kerem y Ande. Los fans se enamoraron de ellos, de su historia, de su relación. Se enamoraron de Eda y Serkan, y se enamoraron, inevitablemente, de Kerem y Ande. Y no es para menos. Era una historia de amor con la que todos podíamos identificarnos. Con sus altibajos, sus momentos de felicidad, sus momentos de dificultad, sus momentos de duda. Pero siempre con el amor como base, como motor, como guía. La serie nos enseñó que el amor no es perfecto, que tiene sus retos, sus dificultades, sus momentos de tristeza, pero que al final, el amor verdadero siempre prevalece, siempre encuentra el camino, siempre triunfa sobre la adversidad. Pero, ¿qué pasó después de que terminaron la serie?
Bueno, como todos sabemos, su relación llegó a su fin. Y aunque fue triste para muchos de nosotros, para sus fans, para quienes creíamos en su amor, creo que lo importante, lo fundamental, es recordar el impacto positivo que tuvieron en nuestras vidas. Nos regalaron momentos inolvidables, Os hicieron creer en el amor, nos inspiraron a perseguir nuestros sueños. Nos demostraron que con amor, con apoyo y con perseverancia, todo es posible. Y por supuesto, la entrevista que estamos analizando ahora. A través de las palabras de Kerem, podemos entender un poco más sobre lo que significó Hande en su vida. Podemos vislumbrar la profundidad de su conexión, la intensidad de su amor, la admiración que sentía por ella. Y a pesar de que ya no estén juntos, el hecho de que Kerem la recuerde con tanto cariño, con tanta admiración y respeto, dice mucho sobre la calidad de su relación, sobre el impacto que tuvo en su vida, y sobre el valor que le da a esos momentos compartidos. La entrevista también nos da una valiosa lección: el amor, en todas sus formas, es transformador. Nos impulsa a crecer, a mejorar, a ser mejores personas. Nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos, a superar nuestros miedos, a alcanzar nuestros sueños. Y aunque las relaciones puedan llegar a su fin, el impacto que tienen en nuestras vidas, las lecciones que aprendemos, los recuerdos que atesoramos perduran para siempre. En resumen, lo que Kerem nos revela en esta entrevista es que Hande fue, y posiblemente sigue siendo, una fuente de inspiración constante en su vida. Una mujer que lo motivó a ser mejor, a crecer, a explorar nuevas facetas de sí mismo. Una mujer que lo apoyó, que lo amó, que lo inspiró a nivel personal y profesional. Una mujer que con su presencia, con su energía, con su talento, dejó una huella imborrable en su corazón y en su alma. Y por supuesto su conexión en pantalla, que fue el reflejo, la manifestación, de esa hermosa relación que compartieron. Creo que lo más importante de todo esto, lo que debemos llevarnos de este análisis, es que el amor, el apoyo y la inspiración son fundamentales para vivir una vida plena, una vida con sentido, una vida feliz. Ya sea en una relación de pareja, en una amistad, en la relación con la familia o en cualquier tipo de conexión humana. El amor nos da alas, nos impulsa a volar, nos permite alcanzar las estrellas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que este análisis profundo de la entrevista de Kerem les haya proporcionado nuevas perspectivas, nuevas reflexiones. Hemos analizado a fondo las palabras de Kerem, hemos reflexionado sobre la relación con Hande y hemos aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la inspiración y el crecimiento personal. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí conmigo hoy. Por tomarse el tiempo de ver este vídeo, por escuchar mis reflexiones, por compartir su energía y su entusiasmo conmigo. Me encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Me llena de alegría saber que compartimos esta pasión por el mundo del entretenimiento, por las historias que nos conmueven, por las personas que nos inspiran. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué les pareció lo más significativo? ¿Creen que la conexión entre Kerem y Hande fue auténtica, genuina? ¿Qué lecciones se llevan de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se queden con nada. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus opiniones. Me encanta debatir, conversar y compartir con ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Un gran me gusta. Si les gustó, si les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo, si se sintieron inspirados. Dale al botón de me gusta y ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. También compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los que crean que les pueda interesar. Compartan el amor por Kerem y Hande. Compartan este análisis. Ayúdenme a que este canal siga creciendo, a que podamos seguir compartiendo nuestras pasiones y a que sigamos explorando juntos el fascinante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, suscríbanse. Suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque vienen muchas cosas buenas. Tenemos muchas sorpresas preparadas, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Para que estén siempre al tanto de las últimas novedades, de los nuevos vídeos, de las nuevas aventuras. Y estén atentos a los próximos vídeos. Porque esto no ha hecho más que empezar. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho, de verdad.
Me siento muy afortunado de tenerlos como audiencia, como compañeros de viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima.